Hoy vamos a hablar de las formas que tenemos para prevenir el burnout en las profesiones creativas a través, a través del mapa del eneagrama. Tenemos que tener en consideración, a ver, aquí conectado, se ha conectado en vivo. Estamos en vivo también en el grupo Eneagrama y Creatividad. Os animo, los que estáis escuchando desde Instagram, desde YouTube, a apuntaros a este grupo, que es un grupo de aprendizaje colaborativo totalmente gratuito. Cada lunes hay una clase en directo. Hoy vamos a centrarnos en la vida de los creativos, de los diseñadores, arquitectos, artistas, que especialmente en este último mes del año, aparte que ha sido un año muy retador, pero constantemente diciembre es como un mes de cierre, entonces muchos proyectos se van acumulando para final de año y antes de Navidad parece que se acabe el mundo. No sé si os ha pasado también. Y esto, claro, tiene un riesgo muy importante de quemarnos, ¿no? De quedarnos sin energías y de tener burnout. Y el burnout es una situación que ya por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, ha sido catalogada como enfermedad profesional. Por lo tanto, vamos a buscar herramientas a través del eneagrama para poder evitar o para poder reducir al mínimo el riesgo de eneagrama. Vamos a basarnos para esta clase en directo en la que te animo a interactuar también con tus dudas y tus preguntas, tus comentarios, te voy leyendo. Vamos a empezar por lo que a veces confundimos productividad con creatividad. Muchas profesiones creativas tienen esta exigencia de ser productivos, productivas, pero también para ser creativos se necesitan espacios de autocuidado. Entonces, el autocuidado es precisamente lo que nos permite evitar quemarnos. Muchos de mis clientes de coaching llegan a sesión en condición de burnout, quemados o quemadas por demasiado trabajo en su profesión y un fuerte desequilibrio en sus agendas, en sus emociones. Esto se repercute en varias áreas, además, en su vida. Entonces, conocer cuál es el eneatipo dominante de cada profesional creativo es una herramienta muy útil porque nos permite identificar aquellas acciones más adecuadas para poder establecer unas rutinas de autocuidado y así recuperarse del burnout si estás en esa situación o bien reconocer sus primeros síntomas y entonces prevenir que vaya a más y en futuras ocasiones. El eneatipo, recordemos, es un conjunto de hábitos, de pensamientos, de acciones, reacciones automatizadas que tienen lugar con la motivación inconsciente de proteger nuestra parte más vulnerable, nuestra herida. Por lo tanto, no hay nada malo en estos automatismos si los utilizamos a favor de nuestro ser creativo, que realmente somos, ¿no? De nuestra verdadera esencia. Pero si empezamos a creer que la realidad solo es la que vemos a través de esos lentes, ¿no? De ese filtro, entonces es cuando entramos en la trampa y por lo tanto en la repetición automática que nos esclaviza, nos encierra en un posible bloqueo, en un burnout. Para evitar que esto suceda, pues es imprescindible que hagamos un buen trabajo en profundidad de autoconocimiento para poder reconocer correctamente y empezar a gestionar, a cuestionar sobre todo esos automatismos desde la base. Una vez que identificamos el automatismo principal o egotipo, ¿no? El tipo de ego que nos va funcionando de forma automática, es muy útil incorporar rutinas y acciones que a veces pueden sonar como contraintuitivas, pero precisamente pertenecen al área no permitida por el piloto automático, porque entre los automatismos también tenemos los de descartar o rechazar determinadas acciones
o estados o formas de funcionar. Son como un territorio off limits o como se le dice en coaching esencial, son parte de nuestra sombra o de nuestro lado oscuro. Y cada eneatipo, cada egotipo tiene una polaridad, un lado oscuro, un conjunto de opuestos que considera peligrosos, que considera prohibidos, pero que justamente contiene ese camino a la armonía, al equilibrio, a la vida profesional, dentro de la vida profesional y esa puerta a la creatividad más sana, más auténtica. Por lo tanto, si ya conoces tu eneatipo, si ya conoces tu eneatipo principal, te invito a tomar nota de una de estas rutinas, de estas acciones que sirvan como prevención del burnout. Y si no conoces todavía tu eneatipo y te gustaría de todos modos aprovechar esta clase para prevenir una situación de burnout, pues te animo a elegir la que te parezca más difícil de incorporar, la más lejana de tu actual situación. Entonces, te invito a repetirla una vez al día durante una semana y observar qué resultados obtienes. Entonces, empezamos por el eneatipo 1, que tiene como piloto automático el tengo que cargar con el mundo en mis espaldas, siempre hacerme cargo de todo, ser hiperresponsable, tomar siempre las cosas muy en serio. Y entonces este eneatipo, a este tipo de funcionamiento automático, le recomiendo durante una semana mirar 10 minutos cada día de humor absurdo para reírse a carcajadas, aligerar, soltar la carga de todo este estrés que genera esta creencia, ¿no? Esta forma de funcionar automática, de hacerse cargo con todo. Si tienes el eneatipo 2 entre tus eneatipos dominantes, eh, estarás funcionando en automático desde el tengo que llevarme bien con todo el mundo, tengo siempre que sentir que mi trabajo es útil, es necesario. Entonces la propuesta de pasar por la sombra para evitar el burnout es dedicar 10 minutos cada día a una actividad creativa sin ninguna utilidad práctica. O sea, ser creativo sin ser práctico. Escribe una poesía, un texto, algo que hable de tus emociones, toca un instrumento, dibuja, pinta algo que no sirva para nada, incluso que no te guste, no pasa nada. Lo importante es que sea una actividad totalmente, absolutamente inútil. Si tienes el eneatipo 3 en tu piloto automático, tu automatismo es yo trabajo duramente para llegar a ser el referente, el líder en mi sector, llegar siempre a los mejores resultados, una película así. Entonces, lo que te recomiendo es planificar tu semana integrando una hora de meditación diaria, una hora al día, sin hacer nada. Mira a ver qué pasa si intentas ese propósito cada día durante una semana. Ya me contarás. Si tu piloto automático tiene que ver con el eneatipo 4, puede ser que estés diciéndote que tienes que demostrarle al mundo que tu trabajo es significativo, irrepetible, valioso, por lo tanto tienes que esforzarte más y más, seguir sacrificándote hasta que te van a reconocer, hasta que te van a aplaudir. Bueno, eso es una forma de funcionar automática a la que pasar por la sombra y incorporar una forma de prevenir el burnout consiste en, durante la próxima semana, dedica media hora al día a tareas totalmente insignificantes, incluso un poco ordinarias. Bajar la basura, lavar los platos, quitar el polvo, limpiar el WC, sin escuchar podcast, sin darle sentido a ese tiempo, sin intentar darle, no, sé ordinario, baja tus estándares, a ver qué pasa, una horita al día. Luego, si tienes el piloto automático número 5, tu egotipo estaría constantemente diciéndote, todavía no estás preparada, no estás preparado, no sabes bastante sobre tal temática, sobre tal proyecto, deberías investigar más, conocer más, pensarlo más, hacer un curso más, leer un libro más, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el burnout se manifiesta como dispersión. Empiezas a distraerte en tus pensamientos
empiezas a estar como súper disperso y entonces aquí tienes la propuesta de ejercicio, pasando por tu sombra, sería cada día de la próxima semana, comparte tu conocimiento desde el ABC. Grábate un vídeo de 5 minutos en el que expliques el ABC de aquello que estás estudiando con todo ese empeño y esmero. Como si tuvieras que explicárselo a una persona mayor, a un niño, a una niña que todavía no tiene absolutamente ni idea de ello. Un vídeo al día. Cada día ponte manos a la obra, pasa a la acción y a ver qué pasa. Luego, el eneatipo 6 entra en burnout cuando cree demasiado en su piloto automático y el piloto automático del 6 es el de la indecisión, la duda, la previsión del peor escenario posible. Si algo puede salir mal, seguro que va a pasar. Si me pasa algo bueno, es por casualidad o algo, alguien me quiere engañar con ello, debe haber algo detrás, debo estar alerta. Si este tipo de pensamientos te tienen secuestrada, secuestrado, para la próxima semana te recomiendo esta rutina de autocuidado, atenta. 1 hora de ejercicio físico, el que tú prefieras, da igual, puedes alternar algo intenso, algo más ligero, cada día. Y si no, en alternativa, 10 minutitos de meditación, vaciar la mente, calmar la mente, aclarar, quitar las, como decían, a las telarañas de la mente y así te pueden servir mucho para calmar esta indecisión, esta duda constante. Luego, en el tipo 7, el piloto automático del 7 es, bueno, pues el que se aburre, constantemente se distrae, constantemente se dispersa, considera apasionantes 1000 cosas durante los primeros 5 minutos y luego ya quiere pasar a otra actividad, otro estímulo, otra experiencia, sin terminar ningún proyecto importante. Entonces, ¿cuál sería la tarea para este piloto automático, ¿no? Para contrarrestar los efectos de estar funcionando mucho desde ahí? La propuesta sería en los próximos 7 días empezar el día con 5 minutos de silencio, solo escuchando tu respiración. 5 minutos. Y en una libreta, al lado de donde estés sentado, sentada, anotar 3 cosas por las que sientes profundo agradecimiento en este día, en este momento, en el día de hoy. Luego tenemos al eneatipo 8. El piloto automático del eneatipo 8 te lleva a reaccionar con vehemencia, ¿no? Ante cualquier situación, conversación en la que alguien no está de acuerdo contigo o se muestra indeciso. La rabia al eneatipo 8, al piloto automático del 8, le juega a veces malas pasadas, porque a veces te gustaría que la gente no se ofendiera tanto por lo que dices tan directamente, tan brutalmente. Entonces, como ejercicio, para el 8, la recomendación es cada día de la semana que viene, o de esta semana, dedicar 1 hora a ayudarle a alguien, bueno, preguntando primero qué necesita y entonces luego en qué puedes ayudarlo y realizar esa acción como una meditación, no para pedir algo a cambio, para exigir algo, para esperarte algo. Simplemente una forma de una meditación en movimiento. Luego tenemos por último el piloto automático del 9 y el 9 tiende a llenarse la agenda de tareas que realmente no le aportan nada a su calidad de vida, le quitan tiempo, tienden a regalarle su tiempo a gente que realmente no le importa, más por un miedo a decir que no, un miedo a discutir o a sentirse culpables que por una real necesidad. Entonces, aquí el recordatorio sería, el tiempo de tu vida es el único bien irreemplazable, ¿no? Que no se puede reemplazar, no vuelve. Entonces, tu tarea para esta semana, te recomiendo hacer una lista de 5 prioridades, tus 5 cosas más importantes que tienes en la vida y tus 5 objetivos que te gustaría realizar. Puedes hacerlo de cara al año que viene,
esto es un buen momento del año, ¿no? Estamos en el solsticio de invierno, estamos empezando una nueva temporada, una nueva era, ¿no? Se habla mucho de la era de Acuario, etcétera. Es una tarea muy importante para todos los egotipos, pero especialmente para el 9 que tiende como a fluir con la vida de una forma haciéndose poco responsable de ella, ¿no? En su modo automático, obviamente. Entonces, la tarea sería priorizar, hacer este listado de 5 objetivos que te gustaría realizar, reservar una hora cada día para dedicarlas a esos objetivos, a esas prioridades, sin importar qué es lo que vayan a decir los demás de ti, si se ofenden, si dices que no, no, o sea, solo una hora al día para esos objetivos. Entonces, te voy a avisar, aquí hay un disclaimer, durante el ejercicio van a aparecer pensamientos contrastantes, incluso pueden aparecer unos miedos, unos sentidos de culpa. Considera que este miedo en tu gestión del tiempo es un elemento clave, porque todos tenemos miedo y la idea no es olvidarse de él, sino definirlo, mirarlo a la cara, ponerlo por escrito, revisarlo, responder a la pregunta. ¿Este miedo es real? ¿Realmente creo que vale la pena organizar mi vida en base a ese miedo? Cuando hablamos de planificación, de la agenda, em, claro, una de las frases más comunes cuando hacemos el ejercicio de planificar es tengo que hacer esto. Y además de tengo que hacer esto, piensa qué estás intentando evitar al hacer eso. Ahí está el primer paso para una buena gestión de tu tiempo. ¿Qué es lo que estás intentando evitar cuando estás poniendo esa tarea en tu agenda o cuando estás dedicando un tiempo a eso? La personalidad del ego tipo 1, por ejemplo, querrá evitar equivocarse, caer en el error o en la imperfección, en la falta. Lo que puedes proponerle es, ¿sabías que las buenas personas también dedican tiempo a su autocuidado? Porque cuando agendamos el autocuidado, a veces, si tenemos una personalidad tipo 1, muy responsable, muy trabajadora, muy rigurosa con sus tareas, con sus obligaciones, claro, el autocuidado tiende a tener esa etiqueta de egoísmo, pero en realidad el autocuidado es una base fundamental del buen funcionamiento de una persona. Entonces, esta propuesta de, ¿sabías que las buenas personas también dedican tiempo a su autocuidado? Hará que al negociar con tu egotipo tendrás una mejor aceptación de esta propuesta. En el caso del tipo 2, claro, pondrá en su agenda todo el tiempo necesario para que las personas le quieran. Entonces, dedicará todo su tiempo a hacer cosas para los demás. Y claro, esto puede generar bastante dosis de burnout. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Incluir en tu agenda un tiempo de sano egoísmo. A ver qué pasa. En el ego tipo 3 trataremos, bueno, si estamos funcionando mucho desde ahí, trataremos de convencernos que, claro, que si no eres productiva, vas a quedarte estancada, vas a fracasar, no vas a tener éxito, tu trabajo no mostrarás a los demás que vales a través de tus logros, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta para este tipo de ego sería, este continuo subir escaleras, cumbres, cada vez más altas, sin descansar, ¿realmente es la vida que quieres? ¿Estás disfrutando de este viaje? Bueno, luego tenemos al tipo 4 que pretende constantemente ser tratado como especial, extraordinario, protagonista en todo lo que hace, dice, piensa, siente. Entonces, a veces es importante que agendes tiempo para bajarle un poco del pedestal. Explicarle que las tareas
más ordinarias, insignificantes también, pueden ser pequeños pasos hacia un propósito mayor, hacia la excelencia. Haz algo aburrido con esa intención, observa qué pasa. Como decíamos antes, ponte a limpiar o ponte a hacer tareas ordinarias y a ver qué sucede. Em, Luego tenemos, aquí está en el caso de, hay una frase de Elena Espinal que dice, recuerdo a Sísifo, en el mito de Sísifo es condenado a empujar una piedra cuesta arriba, ¿no? Que había muerto y su tarea, su castigo en el inframundo era empujar siempre la misma piedra cuesta arriba y por las noches la piedra se caía y cada día empezaba desde abajo a subir la montaña con la misma piedra y a empujar sin fin. Y entonces dice Elena Espinal, si creemos que el logro es dejar la piedra en la cima, su condena, la condena de Sísifo, es atroz. Si podemos entender que su éxito es empujarla diariamente, entonces encuentra un sentido a eso que hace. Esto a mí me ha dado de pensar. Te lo dejo ahí. Tenemos la personalidad tipo 5 que cree que nunca está preparada lo suficiente para salir al mundo a hacer cosas. Entonces se queda ahí en la parálisis por análisis. Y la pregunta sería para este tipo de personalidad, ¿qué sabes hoy sobre tal tema que hace 5 años no sabías? ¿Cómo puedes ayudar a alguien gracias a ese conocimiento? Compartir tus conocimientos con el mundo también es un acto de autocuidado, es una operación de autocuidado. Entonces, desde ahí el 5, este, que sufre síndrome del impostor, etcétera, es muy oportuno que comparta conocimientos, que se vuelva a enseñar a los demás, a ayudar a los demás a crecer a través de lo que ha aprendido. La personalidad tipo 6 busca constantemente apoyo, confianza, seguridad en el mundo externo. Siempre dedica tiempo a hacer lo que le trae alegría. O sea, dedica tiempo a lo que le han dicho que debería hacer. En cambio, digamos, la propuesta sería agendar tiempo para hacer cosas que te traen alegría, definir una visión de futuro y ponerse manos a la obra para realizarla, pero una visión de futuro que sea tuya, no que sea comprada de otros para que otros estén contentos. Luego tenemos al tipo 7 que está atrapado en este miedo a quedarse en el aburrimiento, en el dolor, en el estancamiento. Entonces, en esa actividad permanente como escapista, se convierte casi en esclavo de esa actividad, de esa hiperactividad, y pierde el contacto con lo que es realmente importante, consigo mismo. Por lo tanto, la propuesta de autocuidado aquí sería eliminar muchas tareas de esa lista de quehaceres, de to-do, incorporando una práctica más minimalista de gratitud diaria. Por eso decíamos, medita 5 minutos, escribe 3 cosas de las que estés agradecida, agradecido y disfrútalas al máximo, quédate en el presente con aquello que ya tienes. ¿Qué tipo de acciones te nutren de verdad? Selecciona esas acciones y alimentalas más. Luego tenemos al ego tipo 8, que te quiere convencer de que siempre tienes que estar a tope de energía, funcionando con toda la fuerza, toda la decisión, estar a full con todo. Y claro, además cuando está muy desde esta creencia, cualquier otra actitud la juzga como una debilidad despreciable, tanto si la ve en fuera como si la ve en sí mismo, ¿no? Entonces, el ego tipo 8, recordemos que está ahí defendiendo y protegiendo a un niño herido, como todos los egotipos defienden un niño herido. Entonces, hay que tratarlo con amor, con mucha compasión y preguntarle a este niño herido, ¿cómo sería si decidieras descansar por un momento? ¿Cómo puedo
¿Cómo puedes hacer que tu vida sea un poco más sencilla? El ego tipo 9, por su parte, por último, se empeña en que sus necesidades no son importantes. Está convencido el 9 que en general sus necesidades son menos importantes que las de los demás. Cree que tiene que hacer todo lo que los demás le dicen para evitar que suceda un caos, una discusión, una ruptura. Como acción de autocuidado te propongo, pasa un tiempo a solas y pregúntate, si nadie estuviera contigo, ¿qué querrías hacer? Ross Hudson durante la cumbre internacional del Enneagrama que tuvo lugar la semana pasada, fue súper interesante como tanta cantidad de expertos en Enneagrama y referentes de muy alto nivel estuvieron compartiendo tanta sabiduría sobre este mapa. Y Ross Hudson precisamente dijo una frase que dejó todo tan claro. Dijo, una de las cosas que nos enseña el Enneagrama es cómo nos identificamos con versiones sustitutivas de lo real, sucedáneos de lo real. Eh, Realmente los eneatipos son formas de ver la realidad como descafeinada, son formas de filtrar la realidad, pensando que somos ese filtro, que esa es la verdadera realidad. Por lo tanto, por ahí andamos un poco confundidos. Y he aplicado esta reflexión al mundo de la creatividad. ¿Cuáles son los sucedáneos de la verdadera creatividad que cada eneatipo se está creyendo y por lo tanto se pueden convertir y se convierten cada día, lo veo con las personas con las que trabajo, con mis clientes, cómo se convierten en bloqueos creativos? Por ejemplo, el sucedáneo de la creatividad del eneatipo 1 es la perfección. Confunde la creatividad con el ser perfecto. La creatividad tiene que ser siempre perfecta. Lo que creo, lo que estoy creando, tiene que ser perfecto. Esto, claro, si lo repetimos mucho a nivel inconsciente, eh, eso se convierte en perfeccionismo y es una de las más difusas causas de bloqueo creativo. Entonces, el automatismo del ego tipo 1 prioriza la perfección ante la autenticidad, sin dejar espacio a errores o fallos que pueden llevar a mejoras y aprendizajes muy valiosos. Anteriormente te he dado alguna clave para poder ponerle remedio o ponerle más equilibrio a estas creencias y poderlas detectar en ti y cuestionarlas. Pero sí que te recomiendo, si quieres profundizar en estos temas, apuntarte al próximo programa grupal de Enneagrama Creativo, que empezará el 13 de enero y en su segunda edición. Y es un grupo en que trabajaremos en petit comité, tengo previsto máximo 10 plazas. Y los objetivos de este curso son responder a una necesidad de profundidad, de desarrollar este autoconocimiento de los profesionales creativos y poderlo aplicar a la vida cotidiana, a la vida real, no desde un conocimiento teórico, sino desde la práctica. Entonces, para volver a si quieres que te envíe más información sobre este programa, no tienes más que escribirme un mensaje por Instagram, por el grupo, por Facebook, o directamente reservar conmigo una asesoría gratuita. Tienes el enlace en este mismo vídeo. Y seguimos con los sucedáneos. Hemos visto el sucedáneo de la creatividad en el tipo 2 y en el caso del eneatipo, en el eneatipo 1, en el eneatipo 2, la creatividad, su creencia, su convicción sobre la creatividad es que siempre tiene que ser algo útil. El crítico interno del ego tipo 2 no se permite ningún rato de descanso sin hacer nada útil, por lo tanto te lleva al burnout seguro.
Dedícate espacios para descansar, suelta esa necesidad de sentirte útil. Cuidarse también es muy útil. El sucedáneo del ego tipo 3 de la creatividad es la típica frase, si no vende, no es creatividad. Esta frase la he visto en David Ogilvy, que es un gran publicista, pero claro, esto tiene que ver con una fase de productividad y una fase de venta, que son solo unas fases de todo el proceso creativo. También el proceso creativo tiene fases que no son productivas, como por ejemplo lo de pensar, lo de descansar, lo de inspirarse, lo de buscar, y todo eso no son productivos, o por lo menos no generan resultados inmediatos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que está ofuscada por la necesidad de conseguir resultados ya inmediatos y vender, vender, vender. Entonces esto se confunde a veces con la creatividad y puede generar muchos bloqueos. Caer en esta trampa nos aleja de nuestro propósito real en la vida, del propósito real de tu creatividad, que no es vender solo. O sea, vender sería una consecuencia de aquello que estás haciendo. Luego, el sucedáneo del eneatipo 4 para la creatividad es esta creencia de que si no es original, no es creativo, no aporta nada. Muchísimos bloqueos creativos surgen de esta creencia de que hay que inventar algo de la nada, 100% nuevo, único, nunca visto. Y claro, si tienes esta creencia y te aterra la idea de crear algo que ya alguien más hizo antes que tú, bueno, pues puedes empezar leyendo cualquier libro, viendo cualquier vídeo de Austin Kleon, que es un gran autor. Uno de sus títulos principales es Roba como un artista. Y él tiene demuestra con ejemplos claros cuál es la verdadera creatividad y cómo es un constante proceso de construcción encima de los hombros de los gigantes, ¿no? Es un constante remix de cosas que ya existían anteriormente. Luego tenemos el sucedáneo número 5 del egotipo 5, el sucedáneo de la creatividad. En este caso consiste en que solo si me vuelvo experta podré crear algo de valor. O sea, la creatividad supeditada o condicionada a saber mucho de algo, a ser experto de algo. Claro, aquí hay un síndrome del impostor escondido detrás de esta creencia. Esto de que nunca estás lo bastante preparado, preparada para realizar algo y además, ojo, cobrar como toca tus proyectos es una de las trampas más frecuentes que bloquean la creatividad. Y en el eneagrama creativo trabajamos en profundidad. Precisamente hay una clase especialmente creada para trabajar el síndrome del impostor y liberarnos de una puñetera vez de todas estas limitaciones que no sirven para nada. Realmente son filtros que le ponemos a la realidad que no aportan nada en absoluto. Están ahí y bueno, pues se pueden trabajar, se pueden superar y es muy importante tener claro de dónde vienen y cuestionarlas. Luego, el sucedáneo de la creatividad para el eneatipo 6 es la creatividad supeditada a la ansiedad. La ansiedad. Esto nos viene mucho de la creencia que nos llevamos de la escuela, ¿no? De la escuela de diseño, de arquitectura, esta ansia de las entregas. Claro, las prisas constantes, el estado de estrés, alerta crónica, ¿no? Eh, Claro, la parte más creativa del cerebro, desde una mirada de neurociencia, ¿no? Está más que demostrado. La parte creativa del cerebro es inhibida por los neurotransmisores que se producen cuando estamos en estado de estrés constante, en esta alerta constante. O sea, la alerta cancela la creatividad de tu cerebro. O sea, el funcionar desde esta ansia, desde esta ansiedad, te tapa todos los canales de tu creatividad. Entonces es muy contraproducente. Vamos a ver cuando
tu sistema reptiliano está al mando, no hay más creatividad de la que tiene un lagarto. O sea, puedes huir, atacar o bloquearte. Lo más frecuente es que se bloquea, es que te bloqueas. Entonces, atención con esta creencia de que para ser creativo hay que tener prisa. Sucedáneo del eneatipo 7, claro, el eneatipo 7 se cree que tiene que constantemente estar entretenido, inspirado, estimulado. Entonces, la creatividad, según el eneatipo 7, es esta constante hiperactividad. Em, ¿Por qué? Porque es un eneatipo que está aterrado por la idea de aburrirse. Su inagotable búsqueda de estímulos a menudo esconde un miedo, que es el miedo al vacío, el miedo al silencio, el horror vacui, y entonces se pierde en pequeñeces, se pierde en actividades no urgentes, no importantes, postergando, procrastinando lo verdaderamente importante. Hay muchos profesionales creativos que están bloqueados por procrastinación, pueden tener como eneatipo dominante un eneatipo 7. No es siempre así, pero la procrastinación por distracción, por dispersión, muchas veces tiene que ver con eso. Y en el eneatipo 8, el sucedáneo sucedáneo de la creatividad sería, la creatividad es tener la respuesta ganadora, tener el ganador del concurso, o sea, imponer la voluntad. El egotipo 8 está atrapado en esta necesidad de sentirse al mando, de sentirse en control de la situación, de ser el jefe, de ser el mejor. Claro, de imponer tu idea, ¿no?, sobre la de los otros. Esa no tiene pinta de creatividad real, tiene más pinta de agresividad, y para la creatividad verdadera existen otros caminos que no pasan por esta constante afán de dominación, ¿no?, de imponerse. Luego tenemos el último sucedáneo, que es el del eneatipo 9. Para el eneatipo 9, ponerse a crear es una fuga del mundo real, es un estar alejado, un aislarse, un buscar la paz, ¿no?, a través de la fuga de los conflictos. Esto, por ejemplo, muchas personas que se alejan de bueno, que utilizan, por ejemplo, las manualidades, utilizan el pintar mandalas, utilizan estas como estratagemas, estrategias para calmar su mente, para estar en paz, pero realmente no están afrontando los conflictos, no están trabajándose a sí mismos, están buscando remansos de paz, precarios, temporáneos, poniéndole parches. A veces es un decir que sí a todo lo que le piden, ¿no? Pero claro, ahí realmente es una fuga de un conflicto, que es lo que realmente le asusta a los eneatipos 9, los conflictos. Pero si no supera este miedo al conflicto, no podrá decir que no a nadie, entonces entrará en el burnout y al bloqueo creativo consecuente. Por lo tanto, la verdadera creatividad es la que logra la armonía, transitando los conflictos, utilizando también la creatividad para resolverlos, para superar los conflictos, y estableciendo límites sanos como parte del proceso. Siempre tenemos en cuenta que se trata de un proceso creativo, no de un resultado solo creativo. Bueno, espero que en este vídeo te haya resultado útil, te haya podido aportar unas miradas inspiradoras y que a lo mejor te haya dado alguna clave de prevención y de resolución del burnout. Te recomiendo nuevamente apuntarte al curso, al programa grupal Enneagrama Creativo, que empieza el 13 de enero. Y vamos a tener un grupo muy reducido, 10 personas máximos, y los objetivos son los de tener estas herramientas de desbloqueo creativos de largo alcance. Más allá de estas recetas estandarizadas que bueno, pues que se pueden
leer en cada libro, pero realmente no aplican de forma clara, de forma concreta y práctica a tu propio caso. Yo quiero que cuando estés en una formación puedas trabajar eh, tu propio caso de forma muy práctica, muy concreta. Además, quiero compartir mi pasión, transmitirte mi pasión por el conocimiento y el uso de este mapa milenario. Además, quiero que tengas una experiencia grupal de alto nivel, de profundidad, con este enfoque práctico, con esta participación y además que sea visual, que no sea todo teórico, todo de hablar, como estoy haciendo ahora, me estoy enrollando un montón. Quiero que tengas las cosas delante de los ojos y que las puedas incluso dibujar y pintar en los ejercicios para poder avanzar en tu propio camino. Y además quiero hacerte accesibles las enseñanzas de los grandes maestros, de los grandes referentes, Claudio Naranjo, Ross Hudson, Don Richard Rizzo, Sandra Maitri, Almaz, a través de herramientas visuales, prácticas, creativas, que no sean tomarse el tocho del libro solo. Lo puedes leer el tocho, pero te voy a ayudar a traer toda esa sabiduría a tu propia situación real y concreta. Bueno, pues cuando tú quieras, yo tengo tengo 30 minutos, tengo lotes de 30 minutos de sesión gratuita de asesoría para poder ayudarte a ver si este programa realmente es para ti. Si tienes cualquier duda, la resolvemos en directo. Me las puedes escribir por aquí por el chat, pero sobre todo escriben en privado y comentamos todo lo que necesites. Y te dejo el enlace para poder revisar, para poder reservar y para poder guardar tu plaza en el Enneagrama Creativo. Te espero. Chao.